En este video vamos a resolver algunos ejercicios sobre equilibrio de una partícula en el espacio, recordando que para llevar a cabo esto vamos a utilizar la ecuación de la estática que dice que la suma de fuerzas es igual a cero. Y para que la suma de fuerzas sea igual a cero, pues vamos a considerar que la suma de fuerzas en X debe ser igual a cero, al igual que la suma de fuerzas en Y y la suma de fuerzas en Z. También habrá que recordar que el vector de la fuerza se obtiene multiplicando la magnitud de esta fuerza por el vector lambda que define la orientación de la misma. En este caso, los problemas planteados son estos cuatro. Tenemos un globo aerostático que está sujeto a tres cables que lo mantienen en su sitio: el cable AB, el cable AC y el cable AD. Las distancias son las que aparecen ahí en la figura. Tomamos como punto de referencia el punto A y así obtenemos los valores positivos y negativos de las distancias X, Y y Z. El problema planteado dice que hay tres cables para amarrar el globo que se muestra en la figura. Hay que determinar la fuerza vertical P que ejerce el globo en A. En el problema 4.1 es si se sabe que la tensión en el cable AB es de 259 newton. En el problema 4.2, si se sabe que la tensión en el cable AD es de 444 newton. Y en el problema 4.3, si se sabe que la tensión en el cable AD es de 481 newton. En cada uno de ellos obtendremos valores distintos para las tensiones en los otros cables. Y en el problema 4.4 se conoce que el globo está ejerciendo una fuerza vertical de 800 newton en el punto A y hay que determinar la tensión en cada uno de los cables. Como ya hemos resuelto el problema 4.1, vamos a partir de algunos datos que ya obtuvimos ahí y vamos a enfocarnos al problema 4.2 y posteriormente al problema 4.4. Vayamos pues a la solución del problema 4.2. El día de ayer lo que hicimos fue, primeramente, ya que identificamos las distancias de donde está ubicado el punto B, el punto C y el punto D con respecto al punto A, calculamos la longitud del cable AB y decíamos, la distancia de AB es igual a la raíz cuadrada de su distancia en X. Y la distancia en X era menos 4.20. Esto va al cuadrado. ¿Por qué era menos 4.20? Porque está hacia el lado negativo del eje X. ¿Sí? Ahora, más la distancia en Y. Y como el punto B está por debajo del punto A y el punto A es el punto de aplicación de las fuerzas, entonces como está hacia abajo va a ser negativo. Y en el problema dice que son 5.60 metros. Entonces esto lo elevamos al cuadrado. Y no hay distancia en Z porque el punto B está sobre el eje X, entonces no hay distancia en Z. Esto nos daba igual a la raíz cuadrada de menos 4.20 al cuadrado más menos 5.60 al cuadrado son 49. Por lo tanto, la distancia de AB es de 7 metros. Para obtener el vector lambda, el cable AB, nosotros dividimos la distancia en X entre la longitud total. Es menos 4.20 entre 7 y este es el componente Y. O sea, esto se multiplica por el vector unitario Y. Más, pero aquí es menos, es negativo, entonces va a ser menos 5.60 entre los mismos 7 metros. Y esto va a ser por J. Entonces, al dividir 4.20 entre 7, nos quedó menos 0.6 en I, menos 5.60 entre 7 es 0.8 en J. Y este vector tensión AB lo obtuvimos multiplicando todo el escalar, o sea, la magnitud de la tensión AB, que es TAB, por todo el vector lambda, que es esto que está aquí. Entonces, multiplicando TAB por menos 0.6 y nos quedó menos 0.6
tensión AB en I menos 0.8 por la tensión AB en J. Este es el vector de la tensión en el cable AB. Es lo mismo que ya tengo aquí. ¿Sí? Es lo mismo. Veamos. Lo estoy borrando porque voy a ocupar todo este espacio, ¿no? Veamos. La distancia de A a C. La distancia que tenemos, viendo en la figura, encontramos que en X hay una distancia de 2.40 metros. Positivo. Entonces es 2.40 al cuadrado. En Y es la misma distancia hacia abajo, menos 5.60. Entonces va a ser menos 5.60 al cuadrado. Y en Z, este punto sí tiene distancia en Z, que es de 4.20, en el sentido positivo del eje Z. Entonces es 4.20 al cuadrado. Entonces, al calcular 2.40 al cuadrado, a ver, vamos a usar aquí la calculadora. Raíz cuadrada de 2.40 al cuadrado más 5.60 al cuadrado más 4.20 al cuadrado nos da 7.4. Y si se dieron cuenta, yo usé puros valores positivos porque, como les dije ayer, estos valores al elevarse al cuadrado de todas maneras se hacen positivos. Entonces, para mayor rapidez, me fui con puros valores positivos. Pero en el siguiente paso no puedo ignorar los signos. Ya que tengo la distancia del cable AC y voy a capturar el vector lambda en AC, ahí sí tengo que considerar 240 positivo entre 7.4 metros en I. Más por menos, aquí es menos 5.60 entre 7.4 en J, y este también es positivo, más 4.20 entre 7.4 en K. Esto me viene a dar, haciendo las operaciones, 2.40 entre 7.4, bueno, aquí tengo los valores ya. En realidad de aquí salieron 0.3243 en I menos 0.7568 en J más 0.5676 en K. Y el vector tensión AC va a ser igual a la magnitud de la tensión AC multiplicado por todo este vector lambda. Por lo tanto, nos va a quedar 0.3243 tensión AC en I menos 0.7568 tensión AC en J más 0.5676 tensión AC en K. Y ya tenemos la ecuación que nos da la fuerza que hay en el cable que va de A a C. Hacemos lo mismo para el cable que va de A a D. Vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular su distancia. La distancia de A a D es igual a la raíz cuadrada de, veamos, ¿qué distancia? Necesito ver la figura. Tenemos distancia en X no hay, porque está sobre el eje Z. Distancia en Y es menos 5.60 al cuadrado, más la distancia en Z son 3.30 en el sentido negativo de Z, entonces va a ser menos 3.30 al cuadrado. Esto nos va a dar, a ver, 5.60 al cuadrado más 3.30 al cuadrado, 42.25, y la distancia es 6.5 metros. Sí fue eso lo que obtuvimos ayer.
ver. Sí, 6.5. Entonces, lambda AD lo vamos a encontrar dividiendo menos 5.60 entre 6.5. Pero este no es Y, porque este es de Y, no es de X. Entonces, esto es J. Más por menos, bueno, este es menos 3.30 entre 6.5 y esto va a ser K. Nos va a quedar menos 5.60 entre 6.5 es menos 0.8615 en J. Menos 3.30 entre 6.5 es menos 0.5077 en K. Y el vector de la tensión AD, otra vez lo encontramos multiplicando el escalar o la magnitud de la fuerza AD por lambda AD. Entonces nos va a quedar menos 0.8615 tensión AD en J menos 0.5077 tensión AD en K. Es la misma que tenemos de este lado. Y finalmente, la otra fuerza que está actuando en este problema es la fuerza del globo. El globo ejerce una fuerza hacia arriba, que es la que tenemos aquí. Es la fuerza, el vector de la fuerza es igual a la magnitud de P en J, porque está sobre el eje Y. Este vector no tiene componentes en X ni en Z. Por lo tanto, nada más tiene componente en Y. Por eso tiene asignada el vector unitario J. Entonces, de esa manera fue que obtuvimos estas ecuaciones, que son las tensiones en los cables y la fuerza en el globo. A partir de ahí, vamos a resolver pues el problema que aparece etiquetado como problema 4.2. Considerando que tenemos un dato aquí que nos dice que la tensión AC es igual a 444 newtons. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos ya darle valores aquí a esta ecuación si sustituimos el escalar TAC por los 444 newton. Eso tal vez nos ayude a facilitar el problema. Vamos a hacerlo. Vamos a decir, a ver, la tensión AC es igual a 0.3243 por el escalar TAC, que vale 444 newton, en I, menos 0.7578 por el escalar TAC, que vale 444 newtons, en J, más 0.5676 por 444 newtons en K. Y haciendo las operaciones, la fuerza de tensión AC va a ser, vamos a otra vez a la calculadora, 0.3243 por 444, 143.9892, lo voy a redondear a 143.99. Estos son newtons en I. Y aquí va a ser menos 0.7568 por 444, 336.0192 lo podemos redondear como 336.02 newtons en J, más 0.5676 por 444 nos da 252.0144, será 252.01 newtons en K. Ya tenemos nosotros definido, ese sí está bien definido, el vector tensión AC. Y ya saben que si estos valores los elevamos al cuadrado y los sumamos,
El cuadrado de este más el cuadrado de este más el cuadrado de este y le sacamos raíz cuadrada, nos tiene que dar los 444 newton. Muy bien. Entonces seguiríamos aquí con la determinación de las otras tensiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues recordando la suma de fuerzas igual a 0. Para que la suma de fuerzas sean igual a 0, necesitamos que la suma de fuerzas en X sea igual a 0, la suma de fuerzas en Y sea igual a 0 y la suma de fuerzas en X también sea igual a 0. Entonces, para hacer la suma de fuerzas en X, vamos nosotros a sumar de todas estas ecuaciones todos los componentes Y, porque Y es el vector unitario que va alineado con el eje X. Entonces vamos a sumar todos los componentes Y, recordando que este ya lo sustituimos por esta. Entonces esta ecuación ya no la voy a eliminar porque la podemos ocupar en otros problemas, pero en lugar de esta ecuación vamos a utilizar esta que está aquí. Entonces, suma de fuerzas en X igual a 0. En la primera ecuación de la tensión AB tenemos componente Y. Por lo tanto, nos va a quedar menos 0.6 tensión AB en I. Esta no lo ocupamos. Estamos sumando nada más los que tienen I. Entonces, en la tensión AC también tenemos componente en I. Es positiva, dice, más 143.99 newtons en I. Y en la tensión AD no tenemos componentes en I. Y en la fuerza P tampoco tenemos componentes en I. Entonces fíjense que si esto debe ser igual a 0, aquí es fácil obtener el valor de la tensión AB. ¿Cómo la vamos a obtener? Bueno, vamos a pasar primeramente esto hacia el otro lado. Vamos a despejar la tensión AB. Vamos a pasar este valor hacia el otro lado y como está sumando va a pasar restando y nos va a quedar que menos 0.6 tensión AB va a ser igual a menos 143.99, aquí me faltó la I, newtons en I. Ya no existe el 0 porque ya pasamos el 143.99 al lado derecho. Y este menos 0.6 que está multiplicando va a pasar hacia el otro lado dividiendo. Entonces nos va a quedar que la tensión AB en I es igual a menos 143.99 newtons en I entre menos 0.6. ¿Nos va a dar cuánto esto? 143.99. Yo sé que negativo entre negativo da positivo. 239.98. 239.98. Y esta I, como aparece en los dos lados, pues prácticamente la eliminamos, porque si está I multiplicando aquí, la pasamos dividiendo acá, se va a eliminar, entonces ya la vamos a omitir y nada más nos quedamos con los newtons. Y ya sabemos entonces que la tensión AB vale 239.98 newtons. Ya tenemos dos tensiones nosotros, la AC y la AB. Entonces nos van quedando menos incógnitas. Vamos ahora con la suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué vamos a sumar en las fuerzas en Y? Pues vamos a sumar todos los componentes J. Y aquí sí, las cuatro tensiones tienen componente J, pero afortunadamente en algunas ya están definidos sus valores. Entonces, componentes en J, menos 0.8 tensión AB en J, menos 0.8 tensión AB en J. Y aquí tenemos, bueno, es esta que está acá, menos 336.02 newtons en J, menos 0.8615 tensión AD en J. Y de este lado tenemos la fuerza P. También, esta es positiva, más P en J. Todo esto debe ser igual a 0. Bueno, nosotros aquí conocemos la tensión AB y por lo tanto podemos sustituirlo y juntarlo con esto, pero no conocemos la tensión AD.
Esa lo vamos a dejar pendiente para cuando hagamos la suma de fuerza en Z, pero de cualquier manera vamos a hacer la sustitución aquí. Aquí va a ser menos 0.8 por la tensión AB, que la encontramos aquí. Tensión AB es igual a 239.98 newtons en J, menos 336.02 newtons en J, menos 0.8615 tensión AD en J, más P en J es igual a 0. ¿Cuánto nos va a dar esto? Voy a multiplicar esto y lo voy a juntar con esto, para ya dejar definida una sola ecuación aquí. Menos 0.8 por 239.98, vamos a ver, menos 0.8 por 239.98 me da menos 191.9840 menos 336.02 me da menos 528.004. Lo vamos a dejar en menos 528. Menos 528 newtons en J menos 0.8615 tensión AD más P en J igual a 0. Y eso queda pendiente para cuando obtengamos la tensión AD. Vamos a hacer entonces la suma de fuerzas en Z igual a 0. Y en la suma de fuerzas en Z vamos a sumar los componentes que lleven el vector unitario K, que son nada más la tensión AC tiene K y la tensión AD también tiene K. Entonces nos va a quedar 252.01 newtons en K menos 0.5077 tensión AD en K es igual a 0. Y fíjense cómo de aquí nosotros esto lo podemos pasar hacia el otro lado y luego esto pasarlo dividiendo y ya vamos a tener entonces cuánto vale la tensión AD. Hagámoslo. Nos va a quedar menos 0.5077 tensión AD es igual a menos 252.01 newtons en K. Y en el siguiente paso esto lo pasamos dividiendo, aquí me faltó la K por cierto, lo pasamos dividiendo y nos va a quedar que la tensión AD va a ser igual a menos 252.01 newtons. Voy a pasar la K también de una vez. Al cabo, la K también está multiplicando, la voy a pasar dividiendo. Entre menos 0.5077 K, nos va a quedar que la tensión AD será igual a 252.01 entre 0.5077. Estoy omitiendo el signo al hacer la división porque mentalmente yo estoy pensando negativo entre negativo me va a dar positivo, entonces me voy con los positivos y nos queda que esto es 496.3758 que lo vamos a redondear a 38 newtons. Y ya tenemos las tres tensiones, la tensión en el cable AC, la tensión en el cable AB y la tensión en el cable AD. Entonces, ya nos podemos ir a la ecuación que dejamos pendiente y sustituir lo que nos falta aquí, que es la tensión AD. Entonces, aquí nosotros PJ lo podemos despejar pasando esto que está restando y esto que está restando hacia el otro lado, lo pasamos sumando. Nos va a quedar 528 newtons en J más 0.8615 por la tensión AD, que son 496.38 newtons en J. Nos queda que la fuerza
P, porque esta J pues, igual pasa dividiendo y se va a eliminar, son 528 más 0.8615 por 496.38. Nos queda 955.63. 955.63 newtons. Y ahí está completamente resuelto el problema. Ya encontramos, nos pedían la fuerza vertical que ejerce el globo en A, si se sabe que la tensión en el cable AC es de 444 newtons. ¿Cuál es la fuerza vertical que ejerce el globo? 955.63 newtons. Es este valor que obtuvimos aquí. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento? Una vez que tenemos las ecuaciones de cada tensión, vamos obteniendo la suma de fuerzas en X con todas las componentes Y. Y si con los datos que tenemos podemos obtener el valor de una de las tensiones, lo hacemos. Si no, dejamos la ecuación pendiente. Hacemos lo mismo para las fuerzas en Y, pero aquí sumamos todos los componentes que tienen el vector unitario J. Igual aquí llegamos a que no conocíamos la tensión AD, la dejamos pendiente. Y en la suma de fuerzas en Z logramos obtener la tensión AD. Igual, si en otro problema se nos da como dato inicial el valor de la tensión AD, pues a lo mejor vamos a ir dejando una ecuación pendiente, otra ecuación pendiente y vamos a ir buscando cuál se pueda resolver para ir obteniendo todas las soluciones. Como son las mismas distancias y los mismos puntos, esto no cambia. Estas ecuaciones no cambian porque sigue siendo prácticamente el mismo problema. Lo que está cambiando es el objetivo, es lo que vamos a obtener. Ahora buscamos obtener la fuerza P. En el primer ejemplo conocíamos la tensión AB. En el segundo conocíamos la tensión AC. En el tercero conocíamos la tensión AD. Ahora lo que conocemos es la fuerza P. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para encontrar esas tensiones? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, suma de fuerzas en Z, igual a 0. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. A ver, suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué vamos a sumar aquí? ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar todos los componentes Y, que nada más son 2, ¿ok? Menos 0.6 tensión AB en Y, más 0.3243 tensión AC en I debe ser igual a 0 y no hay más. Y como no sabemos cuánto vale tensión AB ni cuánto vale tensión AC, aquí ya no hay nada más que hacer, por lo pronto. Vamos a irnos ahora a la suma de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a sumar todos los componentes J. 0.8 menos 0.8 tensión AB en J. Aquí también hay J. Menos 0.7568 tensión AC en J. Y tenemos también menos 0.8615 tensión AD en J. Más la fuerza P. ¿Cuánto vale la fuerza P en J? Este dato lo tenemos ahí en el problema. Nos dice que esto es igual a 800 newton. Entonces lo vamos a poner aquí de una vez. 800 newton en J es igual a 0. Pero igual, como no conocemos tensión AB, ni tensión AC, ni tensión AD, no podemos simplificar nada aquí. No podemos simplificar nada. Vamos ahora entonces con la suma de fuerzas en Z igual a 0, con la esperanza de que de ahí pueda surgir algo para ir simplificando el resto. Entonces, veamos. Suma de fuerzas en Z. Vamos a sumar todos los componentes que tengan K. Más 0.5676 tensión AC
en K menos 0.5077 tensión AD en K. Y aquí no hay, pues entonces esto es igual a 0. Y tampoco conocemos la tensión AC ni conocemos la tensión AD. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer aquí? Hasta este momento lo vemos así, decimos, pues ninguna de las tres ecuaciones se nos simplificó. Nosotros en la suma de fuerzas en X, ya vimos, tenemos tensión AB y tenemos tensión AC. En suma de fuerzas en Y tenemos tensión AB, tensión AC, tensión AD. Y en suma de fuerzas en Z tenemos tensión AC y tensión AD. ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos la tensión AB en función de la tensión AC? Es decir, despejar de aquí la tensión AB para que al lado derecho nos quede la tensión AC. Y despejar de aquí la tensión AD para que al lado derecho nos quede la tensión AC. Y luego eso que obtengamos, sustituirlo aquí en la ecuación de la suma de fuerzas verticales. Porque aquí tenemos tensión AB, pero lo cambiaríamos por tensión AC. Aquí tenemos tensión AD, lo cambiaríamos por tensión AC y tendríamos tensión AC, tensión AC, tensión AC. Y eso ya nos ayudaría a resolverlo. Y me refiero a lo siguiente, mira. De aquí vamos a despejar la tensión AB. La tensión AB. Entonces, esto que está sumando lo vamos a pasar hacia el otro lado, restando. Y esto que está multiplicando, después lo vamos a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar que la tensión AB va a ser igual a menos 0.3243 tensión AC en I entre menos 0.6 I. Por lo tanto, la tensión AB va a ser igual a 0.3243 entre 0.6 nos da 0.5405. Como es negativo entre negativo es positivo. 0.5405 tensión AC. Este valor me va a servir para sustituirlo aquí donde aparece tensión AB. Ahora, de la suma de fuerzas en Z, también podemos despejar tensión AD. Tensión AD. Entonces, si lo vamos a despejar, esto que está aquí sumando lo vamos a pasar hacia el otro lado restando. Y esto que está multiplicando tensión AD lo vamos a pasar dividiendo. De tal manera que nos va a quedar menos 0.5676 tensión AC en K entre menos 0.5077 K. Por lo tanto, la tensión AD es igual a 0.5676 entre 0.5077, 1.118 tensión AC. Y una vez que ya conocemos eso, nos regresamos a la suma de fuerzas en Y y sustituimos la tensión AB por el valor que ya hemos encontrado para tensión AB. Nos va a quedar menos 0.8 por la tensión AB, que vale en realidad 0.5405 tensión AC en J, menos 0.7568 tensión AC en J, menos 0.8615 tensión AD, pero la tensión AD vale 1.118 tensión AC en J, más 800 newtons en J debe ser igual a 0. Entonces, fíjense, tensión AC, tensión AC, tensión AC, y es lo único que se desconoce ahí. Simplificando esto entonces, vamos a tener menos 0.8 por 0.5405, 0.4324 tensión AC en J, menos 0.7568 tensión AC en J,
menos 0.8615 por 1.118. 0.9632 tensión AC en J. Y este 800 newton lo voy a pasar para el otro lado. Como está sumando, va a pasar restando. Menos 800 newton en J. Entonces, como ya tengo tensión AC en J, tensión AC en J, tensión AC en J, puedo sumar estos tres. Menos 0.4324 menos 0.7568 menos 0.9632 nos da menos 2.1524 tensión AC en J. Esto es igual a menos 800 newtons en J. Por lo tanto, y como aquí abajo ya casi no se alcanza a ver, lo voy a continuar aquí arribita. Este menos 2.1524 lo pasamos hacia el otro lado dividiendo con todo y la J y nos va a quedar que la tensión AC es igual a menos 800 newtons en J entre menos 2.1524 en J. Por lo tanto, la tensión AC será 800 entre 2.1524 nos da 371.68. 371.68 newtons. La tensión AB, pues vamos a sustituir nada más el valor de la tensión AC. De tal manera que la tensión AB será 0.5405 por la tensión AC que vale 371.68 newton. La tensión AB será 200.89. 200.89 newton. Y la tensión AD, que va a ser igual a 1.118 por la tensión AC, nos va a quedar 1.118 por 371.68 newtons. 415.54. Y ahora sí, ya nos quedó resuelto completamente el problema. Ahí están las tres tensiones. Tensión AB, tensión AD y tensión AC. De esa manera fue resuelto. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues básicamente tenemos que ir buscando, establecer primero las ecuaciones de equilibrio, la suma de fuerzas en X, en Y, en Z iguales a 0, y luego ver cómo le podemos hacer para que nos quede en una ecuación, que nos quede una sola variable. Porque ya que nos queda una sola variable, pues la despejamos y ya obtenemos su valor. Al obtener ese valor, nos va a ayudar a que en otra ecuación lo podamos sustituir y nos vuelva a quedar una sola variable, diferente a la que nos quedaba al principio, y ya despejándola también volvamos a encontrar su valor, y así sucesivamente hasta encontrar todos los valores.